¿Qué te parece? No caí en cuenta. Voy a bajar. Bien, Dios les bendiga a mis hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. Tiene varias partes que comentar, de la cual hablar. Entonces, he pasado un buen rato por la tarde viendo cómo podíamos comenzar, cómo podíamos empezar. Entonces, el título es la unción. La unción. Pero hablar de la unción, mis hermanos, es de hablar unas cosas anteriormente acerca del Espíritu Santo para poder, y también hay que hablar también acerca de unas cosas bien interesantes que hay que entender con respecto a nuestro ser, con respecto al ser humano, al espíritu, alma y cuerpo, porque también está involucrado todo eso ahí. Entonces, todos sabemos que la unción es una palabra que sí está en la Biblia, pero el problema es que esa palabra se ha tergiversado, se ha manipulado de diferentes maneras. Y yo recuerdo allá por 1997, 96, 95 por ahí, que vino aquí a El Salvador el pastor Claudio Freyson, y él fue el precursor, digamos, que trajo así más fuertemente esta parte de la unción. Entonces, donde las personas se caían, las derribaba, solamente con extender la mano, soplar, todo eso. Entonces, esa palabra está demasiado manipulada como para entenderla así como debe ser. Ustedes saben que lo espectacular en muchos pastores, predicadores, es que mientras más espectacular es más bonito, pues, para ellos. Atrae gente, atrae público, atrae ofrenda, atrae muchas cosas. Entonces ya dejamos de enfocarnos en lo esencial, en lo que debe ser, en lo que es el Espíritu Santo en sí, sin manipulación, sin mezclas, porque ese es el problema. Ahora, cuando alguien habla de la unción, dicen, no, que eso tiene él tiene la unción de esto, él tiene la unción de allá, la unción de aquí, la unción de hacer dinero, la unción de orar por los enfermos, la unción y empiezan a ponerle a todo, le ponen unción. Entonces yo quiero que entendamos lo que realmente significa la unción. No lo voy a ver desde el punto de vista ni mío, ni de ellos, los que hacen eso, ni
ni de ninguna costumbre, sino que lo que la Biblia dice, así de fácil, lo que la Biblia dice, porque lo emocionante, a la gente le gusta lo emocionante. Yo he visto videos donde, también he visto así en persona, he visto cómo manipulan eso y cómo hacen eso, pero ¿cómo es posible? Dicen, si dice que caiga la unción en este lugar y comienzan a caer todos, pero ¿qué sentido tiene que caigan todos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la trama ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hermanos, allí tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Yo no digo, oiga bien, yo no digo que en un tiempo eso pudo ser genuino. Pero así como ahorita van las cosas, eso se ha manipulado y se ha tergiversado, pero de una manera exagerada. Tanto que muchos llegan a pensar de que la iglesia, el pueblo, no tiene eso, no tiene la unción, que solamente lo tiene el pastor, que solamente lo tiene el predicador, el evangelista, el que sale en la televisión, y solo ese tiene la unción. Y caemos en esos vacíos. Normalmente caemos en esos vacíos, pero yo quiero explicarle ahora, y con la ayuda del Señor, qué es lo que la Biblia dice respecto a eso. Para comenzar, ¿qué significa la palabra unción? Mire, si vamos a la palabra en sí, unción solamente aparece 2-3 veces en la Biblia. 2-3 veces más o menos en la Biblia. Vamos a ver unas de ellas. Pero en el Antiguo Testamento, y esta es la diferencia que quiero que notemos, en el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una manera, un trato, una forma en que Dios está administrando la unción, y en el Nuevo Testamento también tiene otra manera. Fíjese, por ejemplo, Génesis, la primera vez que aparece la palabra ungir, Génesis 31, Génesis 31:13. Génesis 31:13. Dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Hasta ahí nomás. Entonces, el significado de la palabra ungir significa untar, y también significa consagrar. A través de untar significa consagrar. Quiere decir que aquí en este caso, Jacob lo que hizo fue ungir aquella piedra, y como que la consagró como un recuerdo, como un memorial, como algo que le iba a recordar lo que Dios había hecho o lo que Dios iba a hacer. Estaba consagrando aquella piedra. Entonces la unción era hecha sobre cosas y también sobre personas. Sobre cosas y personas. O sea, la Biblia es bien clara en eso. Hemos visto en la ley, en los Levíticos, en Números, en Éxodo, vemos donde los utensilios del templo fueron ungidos. Cada uno fue ungido. Ahora, ¿por qué fue ungido? Porque esos utensilios fueron consagrados. Porque por eso se unge algo, para consagrarlo. La vez pasada yo les decía de que no se puede usar un instrumento o un accesorio que es del templo, no se puede usar para cosas
cosas comunes y peor para cosas que no glorifican en nada a Dios. Entonces por eso es necesario ungirlos. ¿Por qué? Porque al ungirlos usted lo está consagrando para el Señor. Usted unge a sus hijos, usted unge a los hermanos, y también está la unción para los enfermos, para los que están enfermos. Es una unción también. Entonces, básicamente el significado de ungir es eso: untar, consagrar, a través de aceite, a través de perfume, a través de algún material. Ahora, la situación es, por ejemplo, Primera Reyes, busque el primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, en Israel, dos personas eran las que recibían esa unción: el profeta, que era el que dirigía la parte espiritual, digamos, no la parte espiritual, sino que la parte, el mensaje de Dios, porque para la parte del culto, el que se encargaba de eso era el sacerdote, pero la parte administrativa era del rey. Entonces, el que era ungido, dice aquí, en este caso, el que fue ungido fue Eliseo y fue Jehú, el rey. Entonces, fueron ungidos los dos para empezar su trabajo. Ahora, pero la situación es que en el Antiguo Testamento funcionaba de una manera diferente. No es igual a como funciona en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque como habla de unción, en el Antiguo Testamento, como no había en el corazón del hombre un recurso espiritual para comunicarse con Dios, o para buscarle a Dios, o para ayudarle, más bien dicho, para ayudarle a buscarle a Dios a la persona, no había adentro del corazón algo que le ayudara, que le impulsara a buscarle a Dios. Tan solamente la palabra que Moisés decía, la palabra que los profetas llevaban, eso era lo que le indicaba y le animaba a la persona a que buscara de Dios. En nuestro caso, en este tiempo es diferente, porque el recurso espiritual lo tenemos adentro de nuestro corazón, y allá no era en todos que se manifestaba la unción, no era en todas, era solamente personas escogidas, pero escogidas totalmente. No había aquello. ¿Por qué? Porque aquella profecía que da el profeta Joel 2:27, dice, esa profecía ya fue dada para que se cumpliera en el nuevo pacto, que aquí derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y verán sueños, y verán visiones, y tus hijos, y toda esa profecía va a tener su cumplimiento en el nuevo pacto. Pero en el antiguo pacto era privilegio de pocos. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Busquemos números. Busque números.
Mire este caso. Ve este caso. Estoy dando esto antes de llegar al Nuevo Testamento, cómo funciona la situación. Números 11, versículo 24 al 29. Póngale mucho cuidado a esta lectura. Números 11, 24 al 29. Vea esto. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones, eran 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él. Vea la gran diferencia. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Entonces, dice que tomó del espíritu que estaba en él. ¿En quién él? ¿En quién él? Esta es una de las grandes diferencias. Que Dios, aquí en este caso, lo que hizo fue tomar del espíritu que tenía Moisés. Y de ese le puso en los 70 varones. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Fíjense que este asunto de la profecía no es nuevo. O sea, sí estaba Elías, y habían otros profetas que no eran muy conocidos, pero eran profetas y profetizaban de allá en adelante. Pero para atrás sucedieron casos donde había gente que profetizaba también, y en este caso dice que tomaron del espíritu que tenía Moisés en él, que Dios había puesto en él, de este tomó, y dice que y los puso sobre ellos, y profetizaron y no cesaron, y empezaron a profetizar. Imagino que algún canto, frase, palabras, alabanza, adoración, empezaron a hablar, todos, 70 personas. Este y otro caso, es uno de los casos donde las personas profetizaron, pero es que esta era una situación bien especial. Dios quería no tan solamente que Moisés estuviera ahí, sino que quería que hubieran otras personas con capacidad espiritual para poder ayudarle a seguir y a dirigir al pueblo. Yo quiero seguir leyendo para que vea algo más. Versículo 26. Dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Edad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían llegado al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Ve, habían 2 allá. O sea, yo lo que veo aquí es que el Señor ya estaba como dando una manera, una forma, un ejemplo de cómo iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo más adelante, allá en el Pentecostés, allá con aproximadamente 20 personas, más o menos 20 personas. Y dice que aquí habían 2 que habían sido inscritos, pero no llegaron. Entonces, pero estos 2 es bien raro, porque Moisés llamó a 70, pero habían 2 más por allá que también estaban inscritos. Pero estos dos, pienso yo que estos 2 nos representan a nosotros como los gentiles, los que no estábamos tomados en cuenta en la salvación, pero el Señor tuvo misericordia y nos llamó. Entonces ya nos hace participantes de su gracia, de su misericordia y de su espíritu. Entonces, pero dice el versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo.
Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Como que se acuerda cuando habían unos hombres que andaban predicando y haciendo milagros, pero no andaban con Jesús, no lo seguían a él, pero andaban predicando de Jesús. Entonces viene un discípulo y le dice al Señor: Señor, ahí andan unos que andan haciendo milagros y andan predicando, pero no nos siguen. Entonces el Señor le dijo: no, hombre, déjelo, le digo. El que no es contra mí, conmigo es. O sea, el que no está contra mí, entonces está a favor mío. Y si anda hablando bien de mí, ¿cuál es el problema? Entonces, ahí déjeselo. Entonces, lo mismo pasó aquí. Moisés le dice a Josué, así, versículo 29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Oiga, aquí comenzaron los profetas. Ojalá todo el pueblo fuere profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ah, hermano, pero entonces el espíritu de quién puso sobre los 70? El espíritu de Dios, pero el espíritu de Dios que había puesto en Moisés. O sea, se lo puso a Moisés y desde Moisés puso a ellos. ¿Pero por qué? Para que lo respetaran. Entonces, lo que le quiero decir es esto. En el Antiguo Testamento, el espíritu era medido. O sea, era medido a quién se lo daban y cómo se lo daban. Era medido. No es como nosotros. No fue como nosotros lo hemos recibido. Mire, busque Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 34. Juan 3, 34. Ahora ya este versículo ya tiene que ver con nosotros. En el nuevo pacto. 3:34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu por medida. Ahora, en nuestro caso ya es diferente. Ya no, ahora ya existe una tendencia, hermanos, a creer que Pablo, que Pedro puede dar del Espíritu a alguien. Nosotros no podemos. Primero, porque es una promesa que dio el Señor Jesucristo. Segundo, esa promesa viene a nosotros cuando creemos en Jesucristo. El que cree y fuere bautizado, el que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el creer en Cristo hace que esto, mire, vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16. Al 19. 16 y 17. 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16, 17 y
23. Juan 14, versículos 16, 17 y 23. Vea cómo dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Otro se refería al Espíritu Santo, otro como Él, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Oiga bien, el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, y oiga bien, y estará en vosotros, adentro. 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Haremos morada con él. Quiere decir que a través del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vienen a morar con nosotros. Entonces, ahí tenemos todo el poder de Dios. Algo que no tenían en el Antiguo Testamento. El pueblo, solo algunos. Quiero ver si encuentro el versículo. Vamos a ver. Si no lo encuentro, pues yo se los traigo después. Pero quiero ver. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 5 y 6. Vea cómo era. 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 y 6. Después de esto llegarás. Pues voy a esperar que lo encuentre. 10, 5 y 6, 1 Samuel. Dice, después de esto llegarás al collado. Le está hablando a Saúl. Al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Oiga bien. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Este es Saúl. Y dice que Saúl iba y entró en medio de la compañía de profetas, y él también comenzó a profetizar. Y de ahí decían, Saúl también entre los profetas. Pero eso le ayudó a él a cambiar. Mire lo precioso que es el Espíritu Santo. Él ayuda a cambiar el corazón, porque en ese momento dice que fue mudado su corazón. Entonces, pero fíjese, solamente eran los profetas. Solo los profetas eran los que tenían ese privilegio. Ahora, en este tiempo, la situación ya es bien diferente, porque cambia, totalmente cambia. Ahora, todo aquel que cree en Cristo recibe eso. ¿Cómo se le llama eso ahora? Vamos. 2 Corintios. Busque 2 Corintios. Disculpe que lo hago usar mucho la Biblia. Pero 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios 1. Versículo 21 y 22. Dice, 2 Corintios 1, versículo 21 y 22. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, oiga bien, ungir, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora
el recibir el Espíritu Santo, aquí le llama unción. Unción. Y cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, se introduce en nosotros, vive, mora en nosotros. Ahora entendemos que eso no es exclusivo de alguien, no es exclusivo de una persona, no es exclusivo del apóstol, del profeta, del pastor, no es exclusivo de aquel que hace que se caigan, no es exclusivo de aquel que ora y la gente comienza a hablar en lengua, no es exclusivo de él. Lo que pasa es que los predicadores, me voy a incluir, aunque no estoy en ese grupo, pero me voy a incluir, los predicadores nos hemos apropiado de algo que es para todos y les decimos a la iglesia que solamente nosotros lo tenemos. Quizá en su iglesia no sea así, pero eso es en la mayoría de iglesias grandes. Dice, ¿cuántos quieren la unción? ¿Cuántos quieren la unción? Y salen corriendo para allá, para el frente y todo. Vaya pues, al contar 3 van a recibir la unción. 1, 2, 3, y empieza aquello, hermano. Entonces, ¿pero por qué? Si todos tienen la unción del Santo, todos han sido ungidos, todos han recibido el Espíritu Santo en sus corazones, todos. Pero ¿y por qué pasa esto? Bueno, porque es bonito para el orgullo humano. Es bonito para la arrogancia de nosotros, es bonito. Que crean que yo tengo el poder. Que yo tengo el poder. Y que a quien yo quiero, yo se lo voy a dar. Entonces, nos han engañado con eso. Nos han engañado. Si usted quiere la unción del varón de Dios, cuando Él pase, usted tiene que estar cerca para que lo alcance. Esa es otra parte del tema que voy a tocar. Pero por el momento solamente le estoy dando generalidades. ¿Cómo es que nosotros hemos caído en eso? Hemos caído. Mire, hay un versículo, búsquelo. Hay un versículo que fue el caballo de batalla y es todavía el caballo de batalla de aquellos que se creen que solamente ellos tienen el poder. Solo ellos tienen el poder. Y se ufanan del poder, se jactan de todo eso. Hay un versículo, usted ya lo ha escuchado un montón de veces. Isaías 10:27. Isaías 10:27. Vea. Acontecerá. Isaías 10:27. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y hasta temblamos y todo, qué versículo más poderoso este. Pero fíjese que si vamos al versículo, este es un versículo que fue incluso Benny Hinn, ese versículo era el versículo más precioso para él. Siempre lo mencionaba en sus libros, en aquel libro Buenos Días Espíritu Santo. Todo eso lo mencionaba pero ese versículo sirvió para que mucha gente deseara, voy a decirlo así, deseara esta unción. Esta palabra unción que dice que con la unción se va a podrir el yugo. Se va a podrir el yugo. Y entonces la gente se quedaba limitada.
No creían que ellos, con el poder que tienen del Espíritu Santo adentro, que no tienen necesidad de ir a una campaña evangelística para poder ser libres de cualquier yugo. Entonces, los que tienen este pensamiento son los cristianos, hermanos, o bien que son muy ingenuos en la palabra, o bien que son muy haraganes. Dicen, no, pues yo quiero ya lo sacado. Este hermano tiene la unción y como yo no la puedo alcanzar, pues yo, ¿qué? Mejor que él me la pase a mí. Mejor que me la pase a mí. O sea, no se trata de eso. No se trata de eso. Entonces, este versículo limitaba al cristiano, al Hijo de Dios, a que esperara que llegara alguien que tenía la unción para poder ser libre. Y fíjese que este versículo, donde dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, en otra versión dice, y el yugo se caerá o resbalará a causa de la grosura o de la grasa. Entonces, ¿qué significa esto? Se pudrirá a causa de la grasa. Se caerá, dice otra versión, se caerá o resbalará a causa de la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa, por ejemplo, la grasa que se le untaba, en este caso, al buey se le untaba en la cerviz, porque la cerviz es esto. Muchos piensan que es esto. No, la cerviz es esto, es el cuello, la parte de atrás del cuello. Cuando dice la Biblia duro de cerviz, está diciendo que no le gusta doblar su cerviz, o sea, no le gusta humillarse. Eso es. Entonces, aquí dice el Señor que va a hacer que la carga de Israel sea quitada y que se caiga, pero a causa de la grasa. Quiere decir que el Señor iba a derramar, ¿se acuerda aquel versículo que dice? Usted sabe dónde está, no le voy a decir. Aquel versículo que dice, y tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Por qué menciona? Dice, tú vas a aumentar mis fuerzas, pero también me vas a ungir con aceite fresco. No es que el Señor la fuerza se le iba a dar por el aceite que iba a ungirlo. El versículo no dice eso. Lo que dice es que aparte de darle fuerza como un búfalo, le iba a echar aceite fresco. ¿Por qué? Porque el aceite hace que todo resbale. El búfalo va con todo. Entonces aquello hacía que resbalara cualquier cosa que viniera. ¿Se ha fijado ustedes? Yo no sé si es aceite, pero la verdad que yo no sé. Los boxeadores, cuando terminan un round, les echan cosas así en la cara. ¿Por qué? Porque los golpes que el rival le da hace que lo que le echan en la cara no lo agarren de lleno, cuando no lo agarran de lleno, más sino que se deslicen algo. Entonces, cuando dice aquí este versículo de Isaías 10:27, que la carga, que el yugo se va a resbalar a causa de la grasa, quiere decir que Dios iba a hacer que esa carga fuera quitada a causa de ese aceite que Él iba a echar sobre él para que se resbalara. Entonces no es hermano como nos trajeron hace varios años aquello y que nos limitaron a nosotros y que muchos estaban esperando a Cash Luna, estaban esperando a Benny Hinn, a Claudio Freyson, estaban esperando un montón de evangelistas para que vinieran, para que les diera la unción y el poder. El poder no lo dan ellos, el poder lo manda el Padre por Jesucristo a través del Espíritu Santo. Por ello, no es de ningún hombre, y los hombres se han apropiado
se han apropiado de aquello. Se han apropiado. Y eso es lo que el Señor trata la manera de desvirtuar, de quitar totalmente. Entonces, cuando viene el Señor, se va el Señor, dice que iba a enviar al Consolador. Y dice también, y vendremos, el Padre y yo, y vendremos y haremos con Él morada, con el Espíritu Santo, en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Que el poder está en usted. El poder está en nosotros, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver, quiero explicarle algo que espere en Dios que me pueda entender. Ahora le voy a decir algo. Póngale mucho cuidado a esto. Bueno, usted sabe que, vaya, hemos visto de todo, videos, tantas cosas que hacen ver a toda esa clase de pastores y apóstoles, más que todo, como unos super hombres. Yo recuerdo que vi un video donde bueno, voy a decir nombres, de todas maneras, ya ustedes, todo el mundo los conoce. Cash Luna, él está en la tarima. Espero que no haya alguien que le vaya a herir con esto, de los que están escuchando. Y si los hay, pues me disculpa, pero quiero poner ese ejemplo para decir lo que quiero decir. Él estaba en la tarima y había un montón de pastores así en la tarima, y él se puso en un extremo de la tarima y los pastores estaban allá. Entonces vino él y hizo como una raya imaginaria ahí sobre el piso, y les dijo a los pastores, a un pastor, a que pasara, que viniera, que se iba, y que no iba a poder pasar por esa raya, y que no pueden pasar, y que no sé qué, con toda la arrogancia y la expresión en la arrogancia que tenía. Y vino el pastor, iba con todo, y se topa con la raya, y se regresa. Ahora otro, y va y quería, y no pasaba. Mire, yo me quedé pensando, bueno, primero pensando porque ¿qué es eso? ¿En qué glorifica a Dios eso? Porque el poder de Dios, quien sea que lo tenga, es para glorificar a Dios. Si me glorifica a mí, pierde todo el sentido. Pero ¿cómo puede hacer eso? Otra vez iba pasando, y cuando él pasaba, toda la gente que estaba así a un lado, pum, cayendo mientras él iba pasando. O había alguna sanidad y todo eso. Y me puse a pensar en eso. O si no, oigo que el Señor me está diciendo esto y lo otro. Mire, yo creo en los milagros, creo en todo lo que Dios pueda hacer. La Biblia menciona casos así, pero el asunto es hermano. Si aquello no glorifica a Dios, sino que mi ego, pues yo pongo en duda que venga de Dios. Yo lo pongo en duda que venga de Dios. Porque todo, incluso lo que Jesús hizo, Él siempre decía, yo hago lo que el Padre me dijo que hiciera. Y yo siempre le agrado a Él, porque Él me envió. O sea, cuando esas palabras no existen, entonces quiere decir que hay egolatría. Hay egolatría. Entonces esa persona comienza
a pensar para sí, a verse así como un superhombre. De ahí viene que empiezan a cobrar. Por ejemplo, a mí no me consta, solamente he visto ahí algunos artículos que incluso hace unos 5 años, él, este tipo cobraba $70,000 solamente por ir a la campaña, pero tenían que darle todo lo demás, todo, a los $70,000 limpios, libres de impuestos. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Cuando también le adivinan cosas, y el asunto no es que le digan su futuro o lo que usted está pensando. Eso no es el problema. El problema es que ellos toman la gloria para sí mismos. ¿Pero por qué la toman para sí mismos? Porque los que están obrando son ellos mismos, no es el Espíritu de Dios. Ahora, de aquí le voy a explicar, después de haberle dicho esto, le voy a explicar esto. Le voy a explicar lo que le dije. Todos tenemos tiempo, tenemos bastante tiempo. Y cuando sienta que es demasiado, ponga un comentario aquí, que aquí tengo a Gloribet, a que me avise si alguien ha dicho ya estuvo. Bueno, oiga, pónganmele cuidado a esto, mucho cuidado a esto. Nos vamos a ir bien atrás. Ahora, lo que le quiero explicar es por qué pasa esto. ¿Por qué hombres que supuestamente son de Dios tienen esta clase de poderes? ¿Por qué tienen esta clase de poderes? Yo creo que un siervo de Dios, un hijo de Dios, no digo siervo de Dios, un hijo de Dios, porque todos tenemos el mismo poder. La diferencia es que unos lo aprovechan más y lo buscan más que otros. No, porque el poder es el mismo para todos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tienen esa clase de poder? ¿Qué pasa? ¿Por qué adivinan? ¿Saben lo que va a pasar? ¿Saben lo que está pensando? Y bien raro. Ahora, le voy a explicar esto. Me voy a ir hasta Adán. No se lo voy a leer. Usted, bueno, sí se lo voy a compartir. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1. Génesis 1. Versículo 27 y 28. Génesis 1, versículos 27 y 28. Dice ahí: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: oiga, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, tomen autoridad sobre ella, y señoread en los peces. Oiga bien, tengan señorío sobre los peces. ¿Se imagina a Adán teniendo señorío sobre los peces? Señoread en las aves de los cielos, a que las aves de los cielos le hicieran caso, y en todas las bestias de la tierra que se mueven sobre la tierra, los peces, las aves y las bestias de la tierra. Solo eso. Imagínense todo el trabajo que Dios le dio a Adán.
todo el trabajo que Dios le dio a Adán. Para que Adán pudiera hacer todo eso, él tenía una capacidad muy diferente a la de nosotros. O sea, Adán no era como nosotros, no hablo del aspecto físico, sino que de la capacidad que él tenía. Él tenía mucho más capacidad. Y la razón principal es que Adán en ese tiempo no había pecado, no había caído ninguno de los dos. Pero tenía una gran capacidad. Tanto que Dios le dijo, vas a juzgar, vas a señorear sobre los peces del mar, vas a señorear sobre las aves del cielo y vas a señorear sobre las bestias del campo. Tenés que tomar autoridad sobre todos ellos. Pienso que quizás en aquel tiempo, en cuanto a los animales marinos, no había tal tiburones asesinos que mataban así a discreción y todo eso. No, ¿por qué? Porque había un hombre que tenía control sobre ellos. Era Adán. Sobre las aves del cielo, igual, él tenía control de ellas. Y sobre las bestias de la tierra, él tenía el control. Entonces, a pesar de que era igual a nosotros en la apariencia, un hombre, pero él en su alma estaba el espíritu que está consciente de Dios, el alma que está consciente de sí mismo, o sea, de mí mismo, y el cuerpo que me hace consciente del mundo. Entonces, pero el alma que tenía Adán era bien especial, porque el espíritu solamente le servía para comunicarse con Dios. Ese era su fuente de alimentación, a través del espíritu. El espíritu de él con Dios, pero en el alma estaba concentrado aquel poder que él tenía en esto de poder controlar las aves, los peces y los animales. Ahora mire el otro versículo, Génesis fíjese, Génesis 2:19. Génesis 2:19. Dice, Génesis 2:19. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Mire la capacidad de inteligencia que tenía Adán, que le puso nombre a todos los animales. Y todos los nombres que tienen ahorita los animales, Adán se los puso. Eso es lo que está diciendo ahí. Adán se los puso. O sea que imagínense nosotros poniéndole nombre a todos los animales, si son millones de especies que existen en el mundo, tanto en el agua, en el aire y aquí sobre la tierra. O sea, Adán tenía una gran capacidad, una gran inteligencia, y pienso, por lo que dice la Biblia, que Adán no se cansaba. Adán no se cansaba. ¿Por qué? Mire, dice el Señor, cuando en Génesis 3, busque Génesis 3. Vamos a ver. Vamos a ver versículo 19. 3, 18 y 19.
18, 19. 3, 18, 19. Dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu frente, de tu rostro, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, Adán no se cansaba hasta que cayó. Es que le dijo que iba a comer el pan con el sudor de su rostro hasta que cayó. No se cansaba, se mantenía y mira todo lo que tenía que hacer. Además, dice la Biblia en Génesis 2, mire, Génesis capítulo 2, en el versículo vamos a ver varios versículos. Versículo ¿qué? 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y dice que salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Mire, solamente esto. La Biblia no dice cuál era la dimensión o la extensión del huerto, pero solo póngase a pensar. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la unción? Téngame paciencia, tenga paciencia. Ya le voy a decir. Un huerto que tenía 4 ríos. Sí, ¿verdad? Dice un río y que tenía 4 vertientes o 4 fluviales. 4. Se repartía en 4 brazos. En 4 brazos. Un solo río que salía, pero este repartía en 4 brazos, que regaba toda la tierra. Imagínense esos 4 brazos. Solo ahí nos está diciendo que el huerto era grande. Entonces Adán tenía esa gran capacidad. Dios le dijo, puso al hombre ahí para que guardara y para que lo labrara. Para que lo labrara quiere decir para que trabajara en él, que le dedicara tiempo ahí a él. Pero también dice para que lo guardase, para que lo cuidara, para que lo guardara. No hay duda que para ese tiempo el enemigo ya andaba por estos rumbos, al menos en aquel rumbo, ya andaba por ahí, y Adán tenía que cuidar todo su huerto. Esa era la orden de Dios. Ahora, al caer, o sea, fíjese bien, el enemigo llegó donde la mujer y le dijo, el día que coman de ese fruto van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Solamente eso les dijo. No les dijo que se iban a desconectar de la fuente de vida de Dios. No les dijo que iban a perder aquella capacidad que Adán y Eva tenían de trabajar en el huerto, de aquello de aquella inteligencia tremenda que tenían. No les dijo que la iban a perder o que se iba a restringir, que iban a quedar solamente con lo necesario para vivir como seres humanos. Ya no iban a tener aquella capacidad. Entonces caen y Dios, hermano, les corta primero que hace, que les corta el acceso al árbol de la vida, porque ellos iban a seguir viviendo, pero siempre que estuvieran alineados a la palabra de Dios y a la presencia de Dios en el huerto. La mujer, o sea, no es cierto que la mujer, que Eva
empezó a tener hijos hasta después que cayó. Ahí empezó a tenerlos, pero no quiere decir que antes no iba a tener hijos. Sí los iba a tener, lo único que no iba a tener el dolor como los iba a tener después, al tenerlos en sus, ¿cómo se llama? Partos, en su parto. O sea, si ellos no pecaban, Eva siempre iba a tener hijos, pero no iba a sufrir tanto. Así, de pasadita van a salir los hijos, pienso yo. De pasadita ahí, sin ningún dolor. Pero Dios les dijo, sí les iba a doler, pero no la gran cosa. Porque después Dios les dice, aumentaré en gran manera el dolor en tus preñeces. O sea que les iba a doler mucho más de lo que les iba a doler antes. Entonces, pero ellos empezaron a tener hijos. Y tampoco es cierto que el pecado de ellos fue que tuvieron relaciones. No, si ellos podían, en el huerto bien podían hacer eso, si no había problema. No, para eso Dios les hizo una pareja, pues. Entonces ahí se desvirtúa lo que los gnósticos piensan, que los gnósticos piensan que la relación sexual que tuvo Eva con Adán, ese fue el pecado. Ese fue el pecado. Pero eso no es así. Ellos podían tener hijos porque Dios les dijo al principio, les dijo, ¿cómo les dijo? Fructificad y multiplicad, llenen la tierra. O sea, esa orden era de las primeras que les dio. Entonces no tenía que ver, nada que ver eso. Ahora, pero viene, los saca del huerto, les corta el acceso al árbol de la vida. Al quitarles el acceso al árbol de la vida, ellos comienzan a morir. El versículo que dice, ciertamente morirás, ese versículo en el hebreo dice, y muriendo morirás. Quiere decir que iba a comenzar, así como cuando usted cuando está conectado el ventilador y está girando con todo, mientras está conectado. Si lo desconecta, no se para de una vez el ventilador, sino que se va parando hasta que se detiene. Pues así les pasó a ellos. Ellos no murieron inmediatamente, pero empezaron a morir. Empezaron a morir hasta que murieron. Entonces, aquel poder que Dios les había permitido a ellos tener en el huerto, se los limitó. Se los limitó. Ahora solamente podían vivir con lo necesario. Ese poder que residía en su alma, pues porque en su cuerpo no, ni en su espíritu, sino que en su alma, Dios se los limitó. Y salieron. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo? Con todo lo que hemos platicado y con la unción y todo eso, lo que hablamos de los que tienen poder de adivinarle a la gente, de decirle lo que está pasando. Tú estás pensando esto y esto y esto y esto. Y empiezan a aplaudir todos y el predicador se siente que él es el gran gallo ahí. Eso, allí. Eso quiere decir que no es de Dios. Eso quiere decir que no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque todos los milagros tienen que llevar un objetivo, glorificar a Dios, no al hombre. No al hombre. Ahora, entonces, ¿cómo es que tienen ese poder? Volvemos al poder del alma. En aquel tiempo, el alma de Adán tenía un poder, una capacidad tremenda. Ahora, nosotros no tenemos esa capacidad. Normalmente, naturalmente, no la tenemos. No la tenemos. Entonces, pero ¿cómo? ¿Ha oído usted hablar del macho alfa? ¿O de la especie dominante? ¿O de la persona dominante? Hay personas que tienen digamos que un control de otros, que solamente dicen una palabra y ya se quedan así.
Eso más o menos así parecido es. Entonces, ¿quiénes tienen esa clase de poder? Los cristianos no. Los cristianos naturalmente no la tienen. O sea, nosotros, por la búsqueda que tenemos de Dios, puede Dios, no nosotros, puede Dios revelarnos alguna situación de alguien. Pero acuérdese siempre, si eso glorifica a Dios, si eso glorifica a Dios, pero sí, eso puede suceder. De ahí es que entramos a lo que vimos ¿cuándo fue? El lunes, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Ahí entra eso. Pero estos tipos que tienen un control de la gente, porque es un control mental, es un control mental de la gente, que le dicen algo. Por ejemplo, yo he escuchado hombres que dicen, vaya, ahorita necesito 10 personas que me traigan $1000, y las 10 se levantan. 10 se levantan y ahí van con su billete o con su chequera o con su tarjeta, porque aceptan tarjetas de crédito también, o cualquier cosa, y van con todo ahí. Tienen un control sobre la gente. Quiero 10 personas, 12 personas, 20 personas de 500. Quiero 100 personas de 100. Y así le van bajando. Tiene un control. Usted ha leído acerca de, vamos a ver, aquí yo anoté algunas porque no me puedo los nombres. Por ejemplo, mire, donde son los árabes, los budistas, los hindúes, toda esa clase de personas, los sintoístas, todas esas personas, ellos tratan de despertar ese poder que perdió el hombre cuando cayó, esa capacidad que tienen. Por eso usted mira a muchas personas de estas caminar sobre fuego y no se queman. Se acuestan sobre púas y no les pasa nada. ¿Me entiende? Esta gente por medios inusuales y fuera de Dios, tratan de tener el control del cuerpo y de la mente. ¿Ha oído usted hablar del control mental? El yoga. Ay, qué rico es el yoga. Yo me siento con las piernas cruzadas y con los ojos cerrados y pienso de que y eso, mire, y oí usted hablar también que le han dicho, busca en tu interior, busca en tu interior, allí adentro está. ¿Quién está adentro? Lo que están diciendo es que busquen el poder que está adentro del alma, aquel poder que no es natural, pero pueden ellos con algunos ejercicios ascéticos, con unos ejercicios, hermano, que evitan al cuerpo ciertas cosas para que ese poder que tenían antes vuelva a salir. Por eso un hindú, ese decía, a ver, llegaba hasta el patio de la casa de alguien, de cualquier persona, pero él tenía que adivinar quién estaba adentro y qué es lo que había ahí adentro, sin abrir la puerta, sin conocer el lugar. Y eso lo separaba enfrente de la puerta a una buena distancia, varios metros, 10 metros, y él empezaba a decir quién estaba adentro, cómo se llamaba, qué es lo que había adentro, qué es lo que había en una gaveta que estaba en la mesa adentro. Y después entraban y verificaban que sí era real todo eso. Allá en Santa Tecla, hace varios años, un hombre estaba ahí en el parque y me le quedé viendo que el hombre empezó a adivinar. Es que usted tal y tal cosa le decían a la gente. Y la gente llorando, ay, qué barbaridad. ¿Y cómo es que sabe? Tome.
tome. Entonces eso, ¿por qué? Porque esta gente hace diferentes cosas para despertar ese poder que está ahí. Hace diferentes cosas. Adivinan. Usted ha oído hablar también de del hipnotismo. Cuando alguien es hipnotizado, lo que hacen es le duermen la mente, se la ponen como en blanco y la persona queda a merced del hipnotizador. Pero es que este hipnotizador ha hecho muchas cosas para tener ese poder, no de Dios. Entonces, por eso es que yo le relaciono todo esto con lo que pasa con esa clase de evangelistas que andan adivinando, sanando esto y lo otro, porque sí hay sanidades que el diablo las hace. Sí hay milagros que el diablo los hace, porque sí también los hay. El apóstol advirtió acerca de todo eso. ¿Por qué no nos quedamos con lo sencillo, con lo que Dios, hasta donde Dios nos permita? Más adelante, en otro día, les voy a hablar acerca de la salvación del alma, para que el alma no se contamine en ese aspecto, para que el alma se mantenga hasta donde Dios quiere. Ahora, ese es el problema. Ese es el problema. Que deje su mente en blanco. Cierre los ojos. Deje su mente en blanco. Y comience a pensar que anda en un lugar, en un río, y anda corriendo, y esto, y lo otro. Usted nunca puede dejar su mente en blanco, y no es conveniente, porque cuando usted deja su mente en blanco, los demonios hayan cómo atacar, hayan cómo influir. No puede dejar su mente en blanco. Su mente siempre tiene que estar activa, no tiene que estar pasiva. ¿Por qué cree que hay algunos que se quedan viendo al evangelista a ver qué es lo que está diciendo y haciendo? Porque él está pendiente de lo que está diciendo, no está solamente levantando las manos y diciendo amén a todo. No, si él está analizando. Por eso dice el apóstol Juan en primera Juan capítulo 4 versículo 1: amado, probad los espíritus si son de Dios. Prueben los espíritus a ver si son de Dios. Pruébenlos. ¿Por qué? Usted, cuando está escuchando a alguien de esa clase de predicadores, usted tiene que analizar todo lo que está escuchando. Todo lo que está escuchando. Y ver si aquello realmente es así. Si usted está, como dice él, a ver, cierren sus ojos, ponga su mente en blanco, no piense en nada ahorita, no piense en nada. Lo que está diciendo, miren, denme chance de entrar a su mente. Denme chance de que el enemigo influya a su mente. Y usted crea que aquello es de Dios. Ese es el problema. Así que, mis hermanos, por eso el alma tiene que ser guardada. Tiene que ser guardada. Tiene que ser preservada. Hasta donde Dios le permite. Y si sucede algún milagro, porque sí hay milagros, el problema, mire, ¿sabe cuál es? Y con esto voy a terminar. El problema es que muchos empezaron bien. Aquello era genuino. Era genuino. Usted ni lo pensó. Y alguna vez le pasó eso. Era genuino. Era de Dios. Pero el asunto es que después, yo escuché a Cash Luna cuando comenzó hace bastantes años, más de 20 años. Yo le escuchaba, a mí me tocaban las predicaciones. Me tocaba y sentí una gran bendición. Y no hacía tanto como hoy. Ahora no, sí, ahora está contaminado totalmente ese ministerio.
Entonces empezaron bien. ¿Se acuerda el último ejemplo que le pongo? ¿Se acuerda de cuando salieron unas serpientes en el desierto y mordían a los israelitas? Mordían. Entonces Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, o sea, de bronce. Hazte una serpiente de bronce y la pones en una vara. Y todo el que ha sido mordido por las serpientes y mira la serpiente que está ahí, ese va a ser sano. Ese va a ser sano. Bueno, está bien, así lo hizo. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Pasó el tiempo, pasaron los años, llegó el tiempo de los reyes. Y esa dichosa serpiente todavía la tenían ellos ahí como reliquia y hasta le ofrecían incienso, dice la Biblia. La serpiente esa. La serpiente. Entonces el Señor le dijo al hombre allá: no, deshagan esa serpiente. Y dice que la quebró, la quemó y todo, la hizo pedazo. ¿Por qué? Porque ellos todavía le ofrecían incienso, porque es la que les había dado la sanidad en el tiempo del desierto, le habían contado. Eso es lo que pasa con las cosas estas. Usted puede empezar bien. Estos predicadores pudieron empezar bien, así como Jesús Adrián. Jesús Adrián pudo empezar bien, las alabanzas que ministraban y todo eso, pero después, últimamente, todas las herejías que ha dicho él, el Hijo, y allí en su iglesia, mire, todas las herejías que ha dicho, eso es tremendo. ¿Por qué? Empezaron bien, pero después se fueron de lado y dejaron lo verdadero, lo genuino, lo auténtico. Lo dejaron. Ese es el cuidado que debemos de tener. Ese es el cuidado que debemos de tener, incluso en los famosos encuentros. Los famosos encuentros. Mire, puede haber encuentros que son de personas que son reales, son de parte de Dios, y Dios puede bendecir y puede liberar, porque de eso se trata. Pero el asunto es que también volvemos a lo mismo, que empiezan bien y terminan mal, como los Gálatas. Estaba bien, les dijo el apóstol. ¿Quién los engañó para que se desviaran? Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Eso le puede pasar a cualquiera, sea de los predicadores grandes o de entre nosotros, hermanos míos. Por eso es necesario estar bien enfocado y centrado, pasar activos en nuestra mente, pasar activos en nuestro ministerio, viendo a ver qué podemos hacer, qué podemos estudiar, para no dar lugar a que el enemigo aproveche ese momento. Bien dice un proverbio por ahí, que la mente ociosa es taller de Satanás. Es verdad, porque hay mucha verdad en eso. Así que, mis hermanos, hasta aquí voy a dejar, pero quiero resumirle. La unción del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. La unción del Antiguo Testamento era para un determinado grupo de personas. En el Nuevo Testamento es la misma unción, así se le llama, porque nos ungió. Ya vimos el versículo en 2 Corintios 1:21. Y esa unción es el mismo recibir del Espíritu Santo, con que Dios nos ungió a todos, pero nos ha dado a todos los que hemos creído en Cristo. Los que hemos creído en Cristo, esos. Antes solamente era para los que eran escogidos para un oficio o trabajo específico del Señor, principalmente profetas y reyes, principalmente ellos, era para ellos. Entonces usted no puede darle poder a nadie, yo no puedo darle poder a nadie, yo no puedo. El Espíritu Santo sí puede,
¿Pero por qué? Porque está dentro de suyo, está dentro mío. No podemos andar mendigando poder, porque nadie nos puede dar poder. Nadie nos puede dar poder. Es que eso no es así. Nadie nos puede dar poder. Reciban poder ustedes, 200 que están allá. No. El poder ellos lo tienen adentro. Lo que pasa es que les han dicho que solo el que está enfrente tiene el poder y que ellos no tienen. Ese es un engaño. Es un engaño. A ver, ¿quieren la unción? Sí, la queremos. No, usted tiene la unción ya. Todos tenemos la unción. Usted hermana, usted hermano. Ese niño tiene la unción. Los que hemos creído en Cristo tenemos la unción del Santo, dice en 1 Juan 2. Tenemos la unción del Santo. Es 1 Juan 2:20. 1 Juan 2:20. Nosotros tenemos, dice 1 Juan 2:20, búsquelo allí, pero súper rápido. Dice, pero vosotros, 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Jesús dijo allá, y les enviaré otro consolador y él les enseñará todas las cosas. Aquí se cumple. Tenemos la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo. Total. En el Antiguo Testamento era medido. En el Nuevo Testamento, Juan 3:34 que ya leímos, es espíritu sin medida. Sin medida. Entonces ya no busquemos más, que está aquí adentro de nosotros. Quiero llegar hasta acá, para no cansarlos. Quiero llegar hasta acá y por favor, allí en el grupo, en una bueno, yo les voy a preguntar qué es lo para el próximo viernes, si nuestro Dios nos lo permite. En unos minutos, así rapidito, vamos a hacer un video chat en unos minutos. Entonces, si tiene alguna pregunta, alguna observación, téngala en mente y ahí en ese momento podemos ahí discutirla. Bien, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Señor, siempre te pedimos por aquellas personas, Señor, que viven en lugares de riesgo, que guarde sus casas, su vida, Señor, su corazón, su familia, sus niños. Padre Santo, ten misericordia, Señor, y toma el control de esta situación, Padre, en nuestro país, para que no se vaya a desbordar nada, Señor. Ni los ánimos de la gente, ni el clima, ni el virus. En el nombre de Cristo, gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos que estuvieron pendientes de esta transmisión, Señor, y te pido que por el pastor Carlos Ramos, para que pronto sepamos que está bien. En el nombre de Jesús, gracias, les bendecimos a todos ellos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Nos vemos dentro de unos 5 minutos más o menos, o 3 minutos. Entramos a la sala. Dios les bendiga a todos.